a estas soledades donde las malas costumbres y los malos ejemplos no los esclavizan. Su padre era un hombre de mundo, muy agresivo, y un día desafió a pelear en duelo a un enemigo, y se llevó de testigo a su hijo Romualdo. Y sucedió que el padre mató al adversario. Horrorizado ante este horrible espectáculo, Romualdo huyó a la soledad de unas montañas, y allá se encontró con un monasterio de benedictinos, y estuvo 3 años rezando y haciendo penitencia. El superior del convento no quería recibirlo de monje porque tenía miedo de las venganzas del duque, padre del joven. Pero el arzobispo hizo de intermediario. Romualdo fue admitido como monje benedictino. Dios le tenía ya reservado un lugar para que él fundara una comunidad tal a la medida de sus deseos. Un señor llamado Malduli había obsequiado una finca en la región montañosa y apartada llamado Campo de Malduli, que allí fundó el santo su nueva comunidad que se llamó Camaldulenses, o sea, religiosos del campo de Malduli. En una visión vio una escalera por la cual sus discípulos subían al cielo vestidos de blanco. Desde entonces cambió el antiguo hábito negro de sus religiosos por un hábito blanco. San Romualdo realizó prodigios en nombre del Señor, que se esforzaba que se mantuvieran ignorados. En el monasterio de la Camárdula sí obtuvo de sus religiosos observar la vida religiosa con toda exactitud que él siempre había deseado. Y desde el año 1012 existe la orden de los camaldulenses en diversas regiones del mundo. Observan perpetuo silencio y dedican bastantes horas del día a la oración y a la meditación. Son monasterios donde la santidad se enseña, se aprende y se practica. San Romualdo deseaba mucho derramar su sangre por defender la fe en Cristo. Y sabiendo que en Hungría mataban a los misioneros, dispuso irse para allá a misionar. Pero cada vez que emprendía el viaje se enfermaba. Entonces comprendió que la voluntad de Dios no era que se fuera allá a buscar el martirio, sino que se hiciera santo allí con sus monjes, orando, meditando y haciendo penitencia y enseñando a otros la santidad. La última noche de su existencia terrenal fueron 2 monjes a visitarlo porque se sentía muy débil. Después de un rato mandó a 2 religiosos que se retiraran y que volvieran a la madrugada a rezar con él los maitines. Ellos salieron, pero presintiendo que aquel gran santo se pudiera morir muy pronto, se quedaron escondidos detrás de la puerta. Después de un rato se pusieron a escuchar atentamente, y al no recibir adentro ni el más mínimo ruido ni movimiento, convencidos de lo que podía haber sucedido, empujaron la puerta, encendieron la luz y encontraron al santo que se había ido con el Señor. Era un amigo más que Cristo Jesús se llevaba a su reino celestial. Este San Romualdo es el fundador de los camaldulenses. A lo mejor ustedes no saben quiénes son los camaldulenses, pero es una de las grandes órdenes de la iglesia. Es una iglesia de origen benedictino, pero es más rígida aún, que son casi parecidos a los cartujos. Los camaldulenses hacen voto perpetuo de silencio. No hablan entre sí, se levantan a las 2:30 de la mañana y a las 3 de la mañana ya están en oración. Y tienen vida de oración. Yo vi un documentario en EWTN de un monasterio que existe en Colombia, de los padres camaldulenses, y quiero decirle que habrían unos 20 monjes y el 85% era menor de 30 años. Monjes muy jóvenes. Y ellos le decían, nosotros la mejor hora de oración es a las 3 de la mañana, porque esa es la hora que la gente ofende al Señor y es la hora donde muchos de los pecados entran en la cabeza del hombre. Y decía, mientras ustedes están durmiendo, nosotros estamos orando y velando. Es una congregación que es poco conocida porque son de una vida muy ascética y muy rigurosa, que no se ha alterado con nada en el paso de estos años. Y la fundó este señor San Romualdo, que tiene mucho que ver con la vida nuestra moderna, una época depravada, un hombre hijo de un duque con todas las posibilidades de vida social del momento, un hombre que quiso buscar el martirio y el Señor le dijo, no, de martirio nada. Pero tú sabes qué, porque muchas veces es fácil el martirio. La gente dice, ¿cómo va a ser fácil el martirio? Sí, es fácil, ir y que te corten la cabeza y se acabó el asunto. Pero el martirio más prolongado es el de vivir día a día con gente que tú tienes que soportar. Ese es lo que el Señor le dijo, ese es el verdadero martirio que tú debes buscar, la santificación de tus hermanos. O sea que es un gran santo que muchos de ustedes no conocen. Si tienen internet, entre al web y busquen camaldulenses y pueden saber más de esta orden de la iglesia. Yo digo que las órdenes religiosas son los grandes tesoros escondidos de la iglesia. Yo lo decía el domingo en Radio Paz, que si nosotros la iglesia nos diéramos a la tarea de descubrir a los jóvenes la riqueza espiritual que tiene la iglesia en los monasterios, mucha gente que se hace Hare Krishna o que se va a la nueva era estuvieran en los monasterios. Porque la gente que se va a los Hare Krishna y se va a la nueva era, se van buscando algo que nosotros aquí no le podemos dar. Y lo más triste del caso que es que lo que se van buscando que no le podemos dar, nosotros lo tenemos.
Lo que no nos enseñamos. Enseñamos la basura de la iglesia, pero no enseñamos el tesoro de la iglesia. Yo decía, si estas órdenes religiosas, los benedictinos, los camaldulenses, se dieran una publicidad grande, muchísimos jóvenes estuvieran, porque la gente se va a esas cosas de la nueva era buscando algo espiritual que nosotros no le estamos ofreciendo. Y yo creo que tenemos la obligación de enseñar este tesoro que tiene la iglesia. Seguimos con lo de Jesucristo. Estaba meditando en la clase de la semana pasada, yo estaba pensando, la Trinidad y el misterio de Dios no se puede entender, se puede comprender. Hay una gran diferencia entre comprender y entre entender. Nosotros podemos comprender, cuando yo se lo explico, que en Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina, unidas en una unidad que se llama unión hipostática. Eso lo podemos comprender. Ahora, ¿cómo se realiza eso? Nosotros no lo podemos entender. ¿Usted entiende lo que les quiero decir? Yo creo que yo estaba pensando, cuando uno trata de simplificar demasiado la enseñanza teológica, es cuando uno termina diciendo disparate y herejía. Porque uno tratando de simplificar la cosa se mete en algo que uno no lo puede simplificar y termina diciendo herejía. Así que por eso, lo que no podemos entender, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Comprender. Lo sabemos que existe, pero no lo podemos. Porque alguien me lo decía el otro día, hablando, me decía, es que eso más que del entendimiento viene del Espíritu. Y a lo mejor yo se los hago a ustedes comprender ahora, pero un día, cuando menos se lo imaginen, el Señor se los va a hacer entender, porque eso viene de lo alto, no viene de enseñanza. Y por eso yo estaba pensando el otro día también, que es muy importante que uno venga a la alabanza, y esté en la alabanza, porque lo que nosotros damos aquí no es enseñanza de conocimiento, lo que damos aquí es enseñanza espiritual. O sea, yo aquí no doy clase para que ustedes se vuelvan sabios, yo doy clase para que ustedes se vuelvan santos. Y por eso que empezamos con alabanza, porque la alabanza predispone tu espíritu a la enseñanza que viene después. Porque si tú caes de flies a las 9 y te sientas, según una preparación espiritual, tu espíritu no está preparado para recibir la enseñanza. Entonces quieres captar en tu inteligencia lo que está dado ¿para qué? Para el espíritu. Para el espíritu. Por eso que siempre uno trate de, y esto me recuerden decirlo al final para que llegue después, aunque casi todo el mundo está llegando últimamente para la alabanza, pero yo sé que hay gente que no le gusta la alabanza y espera llegar cuando se acabe. Yo siempre le digo a las personas, también hay gente que no le da tiempo, pero esto hablando en sentido general, créeme que yo sé lo que digo. Créeme que yo sé lo que digo. Hay personas que trabajan y llegan tarde, pero no todo el mundo llega tarde. Desde que estamos en San Hugh, hay gente siempre que evita la alabanza porque no le gusta la alabanza. Pero yo siempre le digo a la gente, a quien no le gusta la alabanza no sé qué va a hacer. En el cielo, bueno, podrá adorar, tendrá, pero la adoración se entra a través de la alabanza. Nadie puede llegar y decir, ay Señor, te adoro, pum, y tirarse al altar. Es una preparación. Uno entra en alabanza, después de la alabanza pasa la adoración, y después de la adoración pasa la contemplación. Usted no puede llegar, pum, y caer en éxtasis. No, eso no existe. Por eso, pero bueno, estas cosas son precisamente, vuelvo a decir, no es nada particular para nadie, porque yo ni veo quién llega a la alabanza o no. No estoy hablando de las personas que tienen que trabajar y llegan tarde. Estoy hablando de las personas que evitan deliberadamente la alabanza. Como la gente que en misa evita deliberadamente la palabra y calcula para llegar al momento que se está acabando la predicación. Y yo conozco ese tipo de gente, porque por tiempo los he visto. O sea que nadie se sienta aludido, porque esto no es precisamente, aparte no es una crítica, es un consejo para que crezcan. Es un consejo espiritual, porque voy a decir, las clases que damos aquí no son de la mente, no son de conocimiento, son de el Espíritu. Por eso invocamos al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les abra el corazón. Estábamos hablando la semana pasada de Jesús, y vamos a seguir hablando de Jesús. En Jesús, dice el catecismo, que hay tres ciencias en Jesús. Una es la ciencia beatífica intuitiva. ¿Qué es la ciencia beatífica intuitiva? Jesús, por ser Dios, en su vida preexistente, cuando era el Verbo, veía a Dios cara a cara. Tenía la capacidad de ver el pasado, el presente, el futuro. Veía su apostolado, su muerte en la cruz. O sea, Jesús conocía todo eso desde el principio. O sea, no es que a Jesús le cogió de sorpresa la cruz. Jesús conocía el plan de Dios, tenía visión beatífica. ¿Qué cosa
es la visión beatífica? Es la capacidad que tiene Jesús por ser Dios de contemplar a Dios cara a cara. Y al contemplar a Dios cara a cara, poder contemplar la historia, el presente, el pasado y el futuro. Eso solamente es propiedad de Dios y se llama visión beatífica. Jesús tenía ciencia infusa. ¿Qué cosa es ciencia infusa? La ciencia infusa es la ciencia que recibe, que le da Dios a los ángeles y a ciertas personas privilegiadas. Primero tenemos que teníamos visión beatífica. Eso solamente es patrimonio ¿de quién? De Dios. Es ver a Dios y la historia cara a cara, saber el presente, el pasado y el futuro. Eso solamente es privativo de Dios. Ahora, Jesús tenía ciencia infusa. Ya la ciencia infusa la reciben los ángeles y ciertas personas a quien Dios se los revela como un don del Espíritu Santo. ¿Qué es la ciencia infusa? Es el que sin haber estudiado, saber las cosas de Dios, las profundidades de Dios, porque Dios se lo da, no por inteligencia, sino por su Espíritu. Esa es la ciencia infusa. Hay gente que dice, ¿cómo esta persona sabe tanto si nunca ha estudiado? Porque no viene de conocimiento humano. Es un don que Dios le da a los ángeles. Es la persona, Dios, Cristo Jesús, como verdadero hombre, como verdadero Dios tenía la visión beatífica. Como verdadero hombre tenía la ciencia infusa, pero también Jesús tenía la ciencia experimental. ¿Qué cosa es la ciencia experimental? La ciencia experimental es lo que uno como ser humano va aprendiendo y acumulando en la memoria de experiencia, de conocimiento. Jesús como hombre tenía la ciencia experimental. Por eso dice el Evangelio de San Lucas, el niño crecía en edad, sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Porque Jesús, ya hablamos la semana pasada, como verdadero hombre tuvo que pasar por todas las etapas de la niñez, de la adolescencia, y aprender por experimento humano lo que desde antes él sabía como verdadero Dios. ¿Se acuerda que dice San Pablo? Le dijimos que cuando se hizo hombre, se despojó de su condición divina, asumiendo nuestra humanidad menos en el pecado. Y así mismo es. Jesús en Dios asumió toda nuestra humanidad. ¿Se acuerdan por qué se los dije que lo había asumido? Había asumido nuestra humanidad porque Dios necesitaba tener una experiencia de cómo siente, sufre y vive el hombre, cosa que él después del pecado ya no podía penetrar en el misterio de Dios. Y lo conoció Jesús, pero que es misterio también, pero al conocerlo Jesús experimentalmente, también que él lo conoció el Padre y el Espíritu Santo, porque son tres personas, pero un solo Dios verdadero. Dice San Pablo en Filipenses 2:6, el cual siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo. Asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Claro, Jesús, al ser verdadero Dios, al tener ciencia beatífica, al tener ciencia infusa, tenía una inteligencia brillante. Y no podía ser de otra forma. Como ser humano tenía una inteligencia brillante, basada en la realidad de su vida, de donde él sacaba los datos, con la cual como Dios predicaba también como verdadero hombre. Por eso habla, miren los lirios del campo que no cosechan, mire la mujer que estaba barriendo y se encontró una moneda. Hablaba de cosas, de la experiencia de él, de su vida diaria, sin llegar a decir, como dice en Juan 6:27, así es necesario que el Hijo del Hombre sea glorificado para que el que crea en él tenga vida eterna. Fíjate que ningún hombre puede hablar así. Está diciendo que él tiene que ser, ¿qué? Glorificado. ¿Para qué? Para que el que crea en él, ¿qué cosa tenga? Vida eterna. Hermano, un hombre, si Abraham dice eso, o si Moisés dice eso, lo matan a pedrada. Ningún ser humano puede decir eso y que la gente lo acepte. Fíjate que dice que vida, ¿qué? Eterna. ¿Quién va a tener vida eterna? No, el que crea en Dios, está diciendo Jesús en ese momento. No, el que crea en él. Hermano, ahí tú ves cómo la visión beatífica le está diciendo Jesús, crean en mí porque yo soy
Dios. Nadie, como decían los judíos, nadie ha hablado como este hombre. Porque los judíos se daban cuenta que Moisés decía, el Señor dice, Abraham decía, el Señor me dijo, los profetas dicen de parte del Señor que decía Jesús, yo les digo. Jesús nunca decía, Dios le dice, Jesús decía, yo os digo. A ustedes se les dijo, no matará, yo les digo. El que con su mente llama a su hermano hereje, lo mató y es digno de la ajena. O sea, Jesús tenía poder divino. El Hijo del Hombre, cuando dice el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, cuando lo hablamos la semana pasada, el paralítico, solamente puede perdonar los pecados Dios. Cuando hemos hablado de la Biblia, y se lo he explicado un millón de veces, se lo voy a decir porque no me atrevo ni siquiera a preguntárselo, ni pregunto. La Biblia es un libro, a ver, me voy a arriesgar, es un libro de qué? ¿Para qué yo pregunté? El libro, la Biblia es un libro de alianza, de pacto. Estuve meses diciéndolo. La Biblia no es un libro investigativo. La Biblia es un libro de pacto. La Biblia es un libro de alianza. Por eso es que hay veces que yo me digo, yo no repetiré demasiadas las cosas y me digo, no me las repito demasiado, porque la gente no se lo graba. Por eso es que sigo repitiendo. La Biblia es un libro de pacto. Fundamentalmente, la Biblia es un libro de pacto. Cuando digo pacto, estoy diciendo que es un libro de alianza. Si tú no entiendes eso, pierdes la visión de la Biblia. Todos los días yo contesto 4 y 5 emails que me desesperan en Madre Angélica, porque es la misma pregunta. ¿Adán y Eva existieron o no existieron? Es la misma pregunta. Y yo siempre digo, ¿a mí qué me importa? Es que el objetivo de la Biblia... entonces es un cuento. No es un cuento. ¿Existieron como personas? Yo no lo sé. ¿Y qué tú dices? ¿Qué estoy diciendo? La Biblia no es un libro de historia. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no es un libro de genealogía. La Biblia es un libro de alianza, de pacto. La historia de Adán y Eva, ¿es mentira? No, es una profunda historia espiritual de por qué la creación 7 veces buena se echó a perder. El intento de la historia de Adán y Eva es decirnos la historia de la familia de Adán y Eva. No, es decirnos la composición genética de los hombres. No, es la visión espiritual de por qué el mundo se echó a perder. Es una interpretación espiritual del mal en el mundo. Entonces no nos importa si fueron una pareja. Puede haber sido una pareja, claro que puede haber sido una pareja, pero puede haber sido un grupo de personas. Pero que hay el punto, no sé si ustedes me entienden, lo importante ahí no es quiénes fueron, es que Dios me está revelando una verdad espiritual que la ciencia no me la puede revelar. Como yo le decía a esa persona, la ciencia te puede decir 10.000 cosas, pero la vida tuya sin la parte espiritual es una casa de loco. Tú puedes ser muy científico. Ahora, cuando te encuentras con un cáncer en el cerebro y te vas a morir, ¿de qué te sirve la ciencia? Absolutamente de nada. Cuando el médico te dice, tu hijo no tiene salvación, está desahuciado, ¿de qué te sirve saber si Adán y Eva fueron personas o comunidad? Yo le decía a la persona, si tú ves la vida solamente físicamente a través de la ciencia, y tú ves que esta Biblia, si se cuida en un ambiente adecuado, puede durar 700, 800 años. Esta Biblia que lo tengo en mi mano. Porque hay libros del siglo IV y del siglo V. Si esta Biblia puede durar, si se cuida, 800, 900 años, y yo por mucho que me cuide no puedo pasar de los 100, entonces la vida es una locura, como una cosa inanimada, que si yo quiero la puedo quemar en este momento, puede durar cientos y cientos de años, y el hombre que es tan perfecto puede durar tan poco. O sea que si tú no tienes la interpretación espiritual del mundo, el mundo es una casa de locos. Por eso es bueno conocer la parte científica, pero es que inclusive tú no entiendes la parte científica si tú no tienes una visión espiritual del mundo y de la creación. La Biblia no tiene desde el principio al final una sola palabra de ciencia. Desde Génesis al Apocalipsis, que es lo único que tiene la Biblia, una revelación espiritual. Por eso es un disparate ir a la Biblia a buscar historia, a buscar ciencia. No es un libro de ciencia, es un libro de ¿qué? De pacto. De la alianza de Dios, que para que Dios me demuestre la alianza que ha hecho conmigo, para que yo pueda durar más
que la Biblia esta que puede durar 500 años. Pero eso es lo que yo digo, es que no se enseña, es que la gente no entiende y siguen preguntando exactamente lo mismo. Y los científicos que tanto saben en las cuestiones espirituales son unos necios. Porque yo le dije a la persona, mira, dile a quien te lo dijo que él ha crecido mucho en ciencia, pero en fe se quedó en los 7 años. Es un enano espiritual. Y da vergüenza que un científico brillante sea en el espíritu, sea un enano. Jesús, estamos hablando, por eso empezó la conversación, que la Biblia es un libro de... Sin embargo, Jesús no habla de la alianza. En su vida Jesús no habla de la alianza. Siendo tan importante que la Biblia es un libro de alianza y Jesús está en una alianza. ¿En qué alianza está Jesús? En la primera alianza. Y Jesús no va a adentrar a la segunda alianza. La única vez que Jesús habla de la alianza, ¿entre quién es la primera alianza? Entre Abraham y Dios. Y la segunda alianza sabemos que es entre Jesús y Dios. Pero la única vez que Jesús habla de la alianza está en Mateo 26, 28. Cuando dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregada. Fíjate lo que dice, esta no es la sangre del Cordero, esta es mi sangre. Mi sangre. Estamos hablando a los ojos de los apóstoles. Siempre que leemos el Evangelio tenemos que tener algo bien claro. Los apóstoles no sabían que Jesús era Dios. Nosotros lo sabemos, los apóstoles no lo sabían. Ustedes lo saben. Ustedes saben más que los apóstoles. Los apóstoles no lo sabían. Porque a veces que leemos la Biblia con nuestra mentalidad del siglo XXI y ahí se pierde todo el sentido. Para los apóstoles, Jesús era un hombre tan especial que no sabían que era. Pero no sabían que era Dios, ni de lejos. Pedro es el que más llegó cuando dijo, tú eres el Hijo de Dios vivo, pero ahí se quedó. Tú sabes que no solo es el Hijo de Dios vivo, tú sabes que Jesús es Dios vivo. Por eso tenemos que pensar cuando dicen, ay, pero que Jesús no lo sabe todo porque dijo, ni yo sé cuándo es el fin del mundo. Yo digo, vuelvo a decirte, los hombres que le preguntan a Jesús cuándo es el fin del mundo, ¿quién piensan que es Jesús? Un hombre, un carpintero. Si Jesús le dice que él sabe el día del fin del mundo, ¿qué mensaje le da a los apóstoles? Que cualquier hombre puede saber el fin del mundo. Por eso que le dice yo, o el hombre, yo, o bien de la unión hipostática en ese momento, a los apóstoles, carpinteros y recaudadores de impuestos, yo no sé cuándo es el fin del mundo. ¿Por qué? Porque los apóstoles piensan que ese es un hombre. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Igual que en la última cena, ustedes dicen, qué emocionante. Jesús, sí, pero los 12 apóstoles que están sentados en la mesa no tienen ni idea de lo que están presenciando. Ustedes saben lo que pasó allí. Ellos no sabían lo que estaba pasando. Dice, esta es mi sangre. Sin embargo, ¿a qué está señalando Jesús? A una copa de vino. Esta es mi sangre de la alianza nueva y eterna. La forma, este mi, es la misma fórmula que usa Moisés cuando introduce la alianza en el monte Sinaí. Esta es la sangre de la alianza. Jesús introduce el mí, pero la frase del Éxodo 24:8 lo dice a Moisés, esta es la sangre de la alianza. Si ustedes leen Éxodo 24:8, Moisés dice, esta es la sangre de la alianza. ¿Qué sangre? La del cordero que habían sacrificado. ¿Qué hizo Moisés? Regó el altar y después que regó a la gente. Y con la sangre del cordero que regó el altar y regó a la gente, se selló ¿qué cosa? La alianza entre Dios y el hombre. ¿Quién representaba el altar? A Dios. La gente del pueblo. Se sella la alianza. ¿Qué dice Moisés? Esta es la sangre de la alianza. Éxodo 24:8. Ahora Jesús en la última cena no dice esta es la sangre de la alianza. Dice esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Es la única vez que Jesús habla de la alianza y lo hace hablando, refiriéndose a quién, a él mismo. Son señales que nosotros vemos en los evangelios, que a nosotros entendemos que es Dios, pero ahora porque tenemos nuestro bautismo y la unción del Espíritu Santo. Haciendo un pequeño resumen de esto antes de entrar a la obra de Jesús. Jesús, ¿qué quiere decir Jesús? Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. El nombre de Jesús, que nosotros decimos Jesús, en hebreo no se pronuncia Jesús,
en hebreo se pronuncia Yoshua. Yoshua se pronuncia en hebreo. ¿Qué es lo que nuestra traducción de Yoshua? ¿Cuál es? Josué. O sea que Jesús se llamaba en hebreo Josué. Es que el Yoshua hebreo se convirtió en el Jesús de nosotros. Un amigo mío hebreo, Ami Cohen, me dice, ¿por qué ustedes, la gente de español, todo lo cambian? De Miriam pasó a ser María, y dice Ami, y lo más escandaloso de todo es que de Jacob han convertido a Santiago. Dice que tiene que ver Jacob con Santiago, ni siquiera se parecen la... Yo dije, claro, porque los españoles decían San Jacob, San Jacobo, y de San Jacob pasó al Santiago de nosotros. Pero el nombre de Jesús, el nombre que le dice el ángel a José, que le ponga, y a María también se lo menciona, es Yoshua. ¿Qué quiere decir Yoshua? Dios salva, Dios es salvación. Y si ustedes van al Antiguo Testamento, el Yoshua, el Josué del Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que hizo? Entró al pueblo de Dios en la realización del pacto. ¿Con quién hace el primer pacto Dios? Con Moisés, ¿no? El primer pacto Dios lo hace con Abraham, pero lo ratifica con sangre con Moisés. Lo hace con Abraham, lo ratifica con Moisés en el monte Sinaí. Sin embargo, Abraham vio la promesa del pacto. Dios le dijo, cuando fue a sacrificar a Isaac, mira esta tierra será de tus descendientes. Pero tuvieron que pasar 1000 y pico de años. Abraham no vio. Moisés vio la tierra del pacto, sí, lo vio desde el alto del monte Moab, de los montes de Moab, cuando Moisés vio la tierra prometida, pero Moisés no entró. La promesa del pacto es que Dios le iba a dar una tierra. ¿Quién entró al pueblo de Dios a la promesa del pacto? Josué. Josué es el que cumple la promesa de Dios. Josué cruzó el Jordán con el arca y entraron a la tierra prometida. Josué, Dios salva, el Dios cumple la promesa. En la segunda alianza, segundo pacto. ¿Cuál es la primer pacto, la promesa? La tierra prometida. ¿Cuál es la promesa de la segunda alianza? El cielo, la vida eterna. Jesús, así como Josué entró al pueblo de Israel al cumplimiento de la promesa, Jesús nos introduce a nosotros al cumplimiento de la promesa en el segundo pacto. ¿Ustedes entienden? Por eso que Jesús se llama igual que Josué. El verbo toma el nombre de Yoshua. Josué, Dios salva. El ángel Gabriel se lo dice a María. Su nombre será Jesús. Fíjate que el ángel se lo menciona a María, pero ¿a quién le dice? ¿Le pondrás por nombre Jesús? A José. Porque el hombre es el que tiene que poner el nombre. ¿Se recuerdan a Zacarías que le preguntaban cómo se llama? Y Zacarías no podía hablar y no le podían poner nombre al muchacho hasta que Zacarías no escribió, se llama Juan. El hombre ponía nombre. Por eso José, al ser el padre adoptivo de Jesús, al poner el nombre, Jesús se convierte en el padre legal de Jesús. Y no solo legal ante la ley, legal del cielo, porque el mismo padre le dice, tú José le pondrás por nombre Jesús. Se lo entrega, como dice Mirta, se lo entrega. El mismo Padre Eterno le entrega como hijo. Así que José es más que un padre adoptivo. Eso es verdaderamente el padre aunque no lo engendró, es el padre que lo crió. Como dice el hermano, es el padre de la obediencia de Dios. Mucha gente me dice, pero es que, ¿por qué si dice el profeta Isaías que Jesús se llama Emmanuel? Emmanuel no es un nombre. Ustedes no van a conocer ningún judío que se llame Emmanuel. No existe. Emmanuel raya él. Es un título mesiánico que dice Dios con nosotros. Y dice el profeta Isaías, es Padre de los pueblos, Dios con nosotros, Príncipe de la paz. No es un nombre, es un título. Emmanuel no es nombre judío. Sin embargo, Yoshua sí es nombre judío, es el nombre de Jesús. Por eso, al recibir el nombre de Jesús, en Jesús Dios recapitula toda la historia de la salvación. La entrada a la primera alianza y la entrada a la segunda. En la primera alianza Dios libera de la esclavitud a Israel de Egipto. En la segunda alianza Dios nos libera de la esclavitud del pecado. Por eso aquel que es esclavo de un vicio, de un pecado, todavía no está plenamente en el reino de Dios. El nombre de Jesús
Significa que el nombre mismo de Dios está en la presencia. Fíjate que Jesús lleva el nombre mismo de Dios. Dios salva. Dios salva. Y recuérdense que en Israel los nombres definen a la persona. ¿Se recuerdan que hablamos que los nombres definen a la persona? Isaac, el hijo de la risa, definen a la persona. Fíjate, ¿qué nombre mejor para definir al verbo que el nombre de Jesús? Dios salva. Si hay que definir a Jesús, hay que definir que Jesús nos vino a salvar. Dios salva. Igual que Miriam, María. ¿Qué es lo que quiere decir Miriam en hebreo? María, señora. Pero no una señora cualquiera, nada más y nada menos que la hermana de Moisés. Una de las grandes señoras del pueblo de Israel. ¿Qué cosa es María? Una de las grandes señoras del pueblo de Israel. El nombre de Jesús, lo hemos explicado montones de veces. El nombre de Jesús, solamente el nombre de Dios, perdón, el nombre de Dios, Dios Salvador, era solamente pronunciado el día de Yom Kippur, el día de la expiación, cuando el sacerdote tiraba la sangre y gritaba el nombre de Dios y se realizaba el perdón de los pecados de Israel. Era un nombre expiatorio. No, volvemos al mismo nombre de Jesús. ¿Qué nombre más expiatorio que el nombre de Jesús? Que cargó todos nuestros pecados y nos redimió. Por eso fíjate lo que dice San Pablo en este himno de los Filipenses, que es uno de los más hermosos de Jesús. Dice, Dios le concedió el nombre que está sobre todo nombre. Fíjate, sobre todo. ¿Hay algún paréntesis con una excepción? Está inclusive por encima del nombre de Yahvé. Porque no dice, Jesús es el nombre que está sobre todo el nombre, a excepción del nombre que se gritaba en la expiación. No, el nombre de Jesús claramente dice, es el nombre que está sobre todo. ¿Por qué? Porque Yahvé no es un nombre. Lo explicamos cuando la primera parte. Yahvé es la contracción de las primeras sílabas de yo soy el que soy. Pero no es nombre propio, porque Dios no necesita nombre propio. ¿Por qué Dios no necesita nombre propio? Porque no hay más ninguno. Por eso los judíos le dicen a Dios el Eterno. ¿Por qué le hace falta nombre a los dioses egipcios? Porque habían un montón. Le decían, ¿a qué Dios te adora? Ah, yo adoro Osiris. No. Cuando tú le preguntas a un cristiano, ¿a qué Dios te adora? ¿Te hace falta nombre? Todos los cristianos adoran a Dios, al Eterno, al que existe. Por eso no es un nombre. Ahora, Jesús sí es nombre propio, porque Jesús es hombre. ¿Y cuántos hombres hay? Ahora, al ser el nombre propio de Dios, ese es el nombre que está sobre todo otro nombre. Y dice Filipenses, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es para mí uno de los capítulos más poderosos de toda la Escritura. El nombre, Filipenses 2, del 9 en adelante. El nombre que está sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, el nombre de Jesús está en el corazón de toda la plegaria cristiana. ¿Cómo terminan todas las oraciones cristianas? Por Cristo nuestro Señor. Toda la oración, no hay oración de la iglesia litúrgica que no termine por Cristo nuestro Señor. O sea que el nombre de Jesús es el corazón de la plegaria. No puede existir plegaria que no termine por Cristo nuestro Señor. No importa a quién tú la dirijas, toda la plegaria termina en el nombre que es puente entre cielo y tierra. La misma Ave María, que podemos decir no termina así, pero dice, bendito es el fruto de tu vientre, coma Jesús. O sea, Jesús está en el corazón. ¿Cuántos cristianos muertos como murió Santa Juana de Arco? ¿Cuántos cristianos en la persecución de Stalin, en el paredón de Cuba? ¿Cuántos cristianos han muerto como los mártires de la Guerra Civil Española, que están canonizando 140 en este momento, Juan Pablo Benedicto XVI? ¿Cuántos mártires han muerto en la boca el nombre de Jesús? Es el nombre poderoso, el nombre que hay que repetir en tribulación, en momentos difíciles, en momentos de debilidad. Es el único nombre que se puede repetir mañana, tarde y noche. El nombre de Jesús. Y no es que es un nombre mágico, es que cuando se pronuncia el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla. Como el testimonio que dio la hermana. No puede quedarse nadie de pie delante
del nombre de Jesús. Es un nombre poderoso que nosotros los cristianos no lo sabemos y lo mal usamos. Porque cuántas veces decimos Jesús por gusto. Por cualquier tontería decimos Jesús. Cuando es un nombre hay que usarlo con temor, temblor y reverencia. Es un nombre más que santo, es un nombre santísimo, un nombre más que santo y santísimo, es un nombre poderosísimo. Eso es lo que dice a ustedes, se lo grabaran en la cabeza. Como esta mística mexicana, ¿cómo se llama la mística esta mexicana? Conchita, ¿qué? Armida, que tiene una espiritualidad tremenda. Ella pidió permiso a su confesor y se grabó en el pecho, como le graban a las vacas, con un hierro hirviente en nombre de Jesús. Porque verdaderamente eso es de querer llevar el nombre de Jesús tan poderoso que se lo grabó con fuego. Pero eso son extremos místicos, lo hizo con permiso de su confesor. Pero yo creo que verdaderamente nosotros, los cristianos, los católicos sobre todo, no le estamos dando mucha importancia al nombre de Jesús, que nunca hay una oración que no es nueva era, porque es más vieja que la bomba, y viene de Rusia, de los ortodoxos, o sea que no tiene nada que ver con Occidente. Es una que se llama la oración de Jesús, la filocalía. Y es una oración muy poderosa porque ellos repiten el nombre de Jesús, pero lo repiten midiéndolo con la respiración. ¿Qué cosa es el yoga? El yoga usa la respiración y pone el énfasis en la respiración. El yoga. Esto no, el énfasis no está en la respiración. La respiración es lo que te da el ritmo de pronunciar el nombre de Jesús, porque la importancia no está en la respiración. ¿Dónde está la importancia? En el nombre. Entonces ellos dicen Jesús, y lo siguen haciendo después Jesús, y cada vez lo van interiorizando más. Jesús. Hagan ese ejercicio para que ustedes vean que no es yoga ni nada por el estilo, para que ustedes vean cómo la paz de Dios desciende. O también muchas veces eso se llama la filocalía. La filocalía, la oración de Jesús. También ellos lo utilizan con jaculatoria. Por ejemplo, dicen: Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David. Tú lo haces ahora porque lo estás, pero cuando tú lo practicas, ya tú ni miras la respiración, tú lo vas diciendo continuamente: Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David. Eso, hermano, pero sobre todo me gusta más usarlos, sobre todo con el nombre de filocalía. Me gusta sobre todo utilizarlo, que es una oración poderosísima y mística de la iglesia ortodoxa, que la iglesia latina la está descubriendo. Pero recuérdense que el énfasis no está en la respiración. La respiración es lo que marca el ritmo, la secuencia con que, para que no esté Jesús, 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 es lo que marca la secuencia. Nombre de Jesús propio, ¿cuál es? Jesús. Nombre propio de la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Dios salva. Título, por esencia de la segunda persona de la Trinidad, Cristo. O sea, Jesús es de nombre, Jesús. Y de título, Cristos. Cristos viene de la traducción. Cristos es la traducción griega de la palabra Messiah, Mesías. Ungido, quiere decir ungido. O sea, Cristo es la palabra griega para definir Mesías. Y la palabra Mesías quiere decir el ungido. O sea, que Cristo no es nombre. Cristo es un título mesiánico. Cristo no es un ungido. Cristo es el ungido. Nosotros somos ungidos. Todos somos ungidos en el bautismo. Cristo no es un ungido. Tú eres un ungido. Tú eres un ungido. Jesús es el ungido, con la unción. ¿Cuándo se cree que físicamente fue la gran unción de Jesús? En el bautismo, en el río Jordán. Cuando desciende sobre él el Espíritu Santo y que Dios lo proclama Mesías, dice: ese es mi Hijo muy amado, escúchanlo. Y fíjense qué interesante, ¿dónde ocurre la unción mesiánica? No como Dios. ¿Dónde ocurre la unción mesiánica de Jesús? En el río Jordán. Voy a repetir, ¿dónde ocurre? ¿Y qué fue el río? ¿Tú sabes dónde ocurre la unción mesiánica de Jesús en el Jordán? En el lugar donde Josué hizo entrar a Israel a la promesa. Todavía no se puede ir a ese lugar, a lo mejor el año que viene ya se puede ir, porque Guillermo, yo creo que yo te enseñé el lugar, ¿no? Ya, yo sé, Carlos, yo le enseñé a ustedes el lugar. A los demás no se lo enseñé porque como estaban mirando un gato, tirándole fotos a un gallo y comprando cosas, no lo llevé.
Pero yo le enseñé el lugar que está de lejos, que hay unas excavaciones y todavía no se puede ir, pero dentro de poco se va a poder ir al lugar donde verdaderamente Jesús fue bautizado. Y es importante porque en ese lugar, fíjate, en ese lugar fue donde el arca de la alianza entró y el río Jordán se abrió, segunda vez que se habla en mar, el río en este caso, y Josué entra con el pueblo, a través del río Jordán entra la promesa de Dios. En ese mismo lugar donde Israel entró a la promesa, Jesús es ungido Mesías. Jesús que nos va a adentrar ¿a qué? A la nueva promesa, a la nueva alianza, a la nueva promesa de Dios. Y en ese mismísimo lugar que Jesús hasta ese momento, ¿qué es lo que tenía? Una vida privada. La vida privada de Jesús en Nazaret. La vida del hijo del carpintero. A partir de ese momento Jesús ya no regresa jamás a la vida de hijo del carpintero de Nazaret. A partir de ese momento Jesús, de ahí a dónde sale directo, al desierto a enfrentarse con el demonio. Recibe la unción y sale a enfrentarse con el demonio. Y de ahí sale a la misión de los 3 años de predicación, que termina con la cruz, con la resurrección y con la subida al cielo. Pero Jesús es ungido Mesías en el río Jordán. Ahí es donde adquiere el título de Cristo, el ungido. Por eso la iglesia, todos los cristianos del siglo I, ha hecho la composición de ambos nombres: Jesús, Cristo, Jesús, el ungido. Es lo que quiere decir. O como Pablo dice, que Pablo lo dice al revés, Pablo siempre dice Cristo, Jesús, el ungido Jesús. Por eso cuando Jesús regresa de nuevo a Nazaret, que ya es ¿qué cosa? Ungido. Jesús salió de Nazaret siendo ¿qué cosa? Carpintero. Jesús salió de Nazaret, como toda la gente que salió de Nazaret, a ver a Juan el Bautista. Con todo, se metió en el agua entre todos los pecadores. Por eso dice la Escritura, será contado entre los pecadores. Jesús baja. Y ojo. El bautismo de Juan no es el bautismo de la iglesia. En absoluto no lo es. El bautismo de Juan es un ritual judío de conversión. Hasta el día de hoy, si tú te conviertes en el mundo judío, te dan un baño de inmersión de agua, una ablución de agua, para pasar a ser prosélito judío. Fíjate que a Juan no le preguntan los fariseos qué tú haces, le preguntas con qué poder tú haces eso, porque eso era potestad del templo. Ellos le preguntan ¿qué tú estás haciendo aquí? No, ¿con qué poder tú estás haciendo eso? O sea, tú no eres sacerdote, ¿con qué poder tú estás haciendo este ritual que es propio del templo? Era un ritual de conversión, de alguien que quiere entrar al judaísmo, de alguien que ha pecado y tiene que darse, o las mujeres cuando tenían la menstruación tenían que darse ese baño ritual también, porque se hacían impuras por la sangre, tenían que volverse a darse, hasta el día de hoy se lo tienen que seguir dando. Cada vez que tienen la menstruación, las ortodoxos tienen que darse el baño ritual. Ahora, el bautismo de la iglesia es obra del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo no vino hasta cuándo? Hasta Pentecostés. Entonces el bautismo de Jesús no pudo ser el bautismo de la iglesia. ¿Ustedes entienden? ¿Por qué se llama bautismo? Porque bautismo en griego quiere decir inmersión. Porque hay gente que dice, si Jesús se bautizó a los 33 años, ¿por qué la iglesia bautizó a los niños? Pero es que el bautismo de Jesús no fue bautismo de la iglesia, son dos cosas. El bautismo de Jesús fue un rito de purificación. El bautismo de la iglesia es la entrada a la alianza con Dios. Como una doña que trabaja con Raymond, que un día me llegó a tal desesperación. ¿Te acuerdas de Raymond? Que yo le dije a Raymond, ya hicimos las paces y nos hablamos de... Yo le dije a Raymond, no me la ponga más al teléfono porque la van a matar. Porque yo le explicaba. Y cuando yo terminaba la explicación, mira, el bautismo de Jesús fue un bautismo de purificación, no fue sacramento, el bautismo es obra del Espíritu Santo. Me decía, pero Jesús se bautizó a los 33 años y ustedes bautizan a los niños. O sea, no entendía. Le dije, bueno, mi hermana, siguiendo tu conclusión, si hay que bautizarse a los 30 años, porque Jesús se bautizó a los 30, a los 33, clávate en la cruz. Ya, se acabó. Vaya, una otra. No insiste que tiene que ser a los 30 porque Jesús se bautizó, bueno, a los 33 crucifícate. Pero ustedes tienen claro que no, el bautismo dice, porque Jesús se bautizó, Jesús no tenía pecado, no se tiene que bautizar, Jesús no tiene que entrar a la alianza porque Él es... ¿Ustedes entienden lo que le quiero decir? No tiene nada que ver lo que pasó en el agua de Jordán con el bautismo sacramental de la iglesia. Pero este término de ungido, fíjate que cuando Jesús
Jesús es bautizado, con lo que le están explicando. Jesús sale de Nazaret con toda la gente, con todos los amigos iría, con todos sus vecinos que dirían, vamos a ver ese hombre que está predicando el reino de Dios y a pasar el proceso. Viene, entra al agua, Dios lo unge Mesías, lo presenta. Este es mi hijo muy amado. ¿Qué dice Juan? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí Jesús lleno de Espíritu Santo, porque Jesús como hombre se llenó de Espíritu Santo, descendió sobre él como paloma. Primera vez que el Espíritu Santo desciende como paloma. ¿Por qué como paloma? Porque el Espíritu Santo no tiene forma. Es, ¿qué cosa? Espíritu, como el Padre. ¿Por qué como paloma? Ay, hermano, porque dice el libro de Génesis, que cuando, no, tú vas a ver, dice el libro de Génesis que cuando Dios destruyó el mundo, ¿se acuerdan en el arca de Noé? Noé se enteró que la ira de Dios había pasado porque vio venir una paloma. Cuando vio a la paloma dijo, abran que la ira de Dios pasó. El Espíritu Santo viene en forma de paloma. Fíjate que está Jesús también, el Espíritu Santo viene sobre Jesús, pero viene sobre las aguas. Viene diciendo, la ira de Dios ha pasado. Ha comenzado el tiempo de la redención. Por eso que la paloma se presenta en forma de paloma del Espíritu Santo. Cuando en Pentecostés se presenta en forma de fuego. Pero por eso que mucha gente no sabe por qué es paloma, por qué fue una paloma y no otro animal. Porque la paloma le anunció a Noé de que la ira de Dios había terminado. Cuando Jesús sale, que se enfrenta con el diablo y regresa después a Nazaret, llega a la sinagoga de Nazaret. Nosotros estuvimos este año en la sinagoga de Nazaret y verdad que tuvimos un día precioso en la sinagoga. De todas las veces que yo he ido, esta es la vez que yo he visto más unción le leímos el pasaje y estuvimos cantando y de verdad que fue, de fe que había un grupo de alemanes y nos pidieron después que volviéramos a cantar, porque cantamos eso del hombre de Galilea, por ahí va pasando el hombre pero leímos eso, y fíjate lo que dice Jesús, cuando comienza Jesús la lectura que hace en la sinagoga, recién bautizado, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Está constituido, ese lugar es Nazaret, por eso dice Margalit, que la única vez que va es cuando yo voy, porque ahí nadie va ahí, y para mí ese lugar es súper importante, la sinagoga de Nazaret. Jesús tiene el título de Cristo de ungido del Espíritu del Señor, como dice la lectura del profeta Isaías. El Señor me ha ungido y me ha enviado a predicar la buena nueva a los pobres, la liberación a los cautivos, a los ciegos que recobren la vista, el tiempo de gracia de la era mesiánica. O sea que vemos el nombre propio de la segunda persona, Jesús. Título por excelencia, Cristo, el ungido. Ahora, también Jesús tiene el título de Hijo único de Dios. Hijo de Dios se le da en el Antiguo Testamento a los ángeles. Se le llama hijos de Dios. Jesús no es uno de los hijos de Dios. Jesús es hijo de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios por adopción. Jesús es hijo, podríamos decir natural. Jesús es el único hijo nacido de las entrañas de las entrañas de Dios. Porque antes de que Jesús nace de María como hombre, pero no como Dios, Jesús nace de las entrañas de Dios. Es verdaderamente el único, y el único que pudo penetrar ese misterio fue Pedro. Pedro no dice, tú eres un hijo de Dios, dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Por eso dice Cristo, eso que tú has dicho, Pedro, no te lo reveló la carne, la inteligencia. Esa revelación solamente viene de lo alto. Por eso ahora yo te digo, tú eres piedra, tú eres la roca, porque tú eres el que recibiste la revelación de lo alto de quién soy yo. A nadie más se le reveló. Por eso tú puedes decir, sí, Jesús es el Hijo de Dios, hasta que tú no recibes de lo alto esa revelación, que es una revelación espiritual. Porque todo esto que estoy diciendo aquí, se estoy diciendo ahora intelectual. Pero eso ustedes tienen que pasarlo del intelecto ni siquiera al corazón, al espíritu. El corazón sigue siendo humano, al espíritu. Va a llegar un momento de su vida, si no ha pasado ya, que ustedes de buena pena van a decir, se les va a abrir y van a darse cuenta que Jesús verdaderamente es hijo de Dios, de la misma sustancia de Dios, como se lo reveló a Pedro, porque una cosa es entenderlo y una cosa es conocerlo.
son dos cosas totalmente distintas. Jesús, otro título de Jesús, Señor. Jesús es Señor. Lo comentamos, procesamos en credo. Ahora, cuando habla, la primera vez que menciona, se le da el título a Jesús de Señor, se lo da el Espíritu Santo, por boca de Isabel. Isabel, llena de Espíritu Santo, dice San Lucas, le dijo a María, qué gracia que la madre de mi Señor venga a mí. Si ustedes van a la escritura griega, dice, qué gracia que la madre de Kyrios, que la madre, Kyrios es el nombre griego de Dios, la madre de Kyrios. Kyrios es la traducción de Adonai. O sea que lo que Isabel dijo, hablando hebreo, qué gracia que la madre de Adonai venga a visitarme. Adonai nada más que se le da a los hombres en hebreo es Adón. Adonai solamente se usa. Por eso que la iglesia dice desde los siglos III que María es madre de Dios. Porque lo dijo el Espíritu Santo por boca de Isabel, la madre de Adonai. Adonai solamente. Y es más, si tú vas a cualquier Biblia protestante, cuando dice Isabel, la madre de mi Señor, ¿con qué S está puesta? Con esa mayúscula. ¿A quién se le pone la Biblia solamente? A Isaías se le pone el Señor Isaías con esa mayúscula. ¿A quién se le pone? A Dios. Señor, Kyrios, es la traducción de Yahvé, de Adonai. A partir de ese momento, ya Jesús, sabemos desde que lo dice el Espíritu Santo por boca de Isabel, que Él es el Señor. Vuelvo a decir, no un Señor, porque la nueva era dice que Jesús es un Señor, junto con el Señor Buda, junto con el Señor Mahoma, junto con el Señor. Jesús no es un Señor, Jesús es Él, el Señor. Él es el Señor. Y fíjate qué interesante, si ustedes van al Salmo 110, y ese es un salmo que a los judíos los deja sin palabras, porque el Salmo 10, el Salmo 110 cuando tú lo lees en español no te dice nada. En español no dice nada. El Salmo en español dice, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Pero en hebreo dice, le dijo Yahvé a Adonai, siéntate a mi derecha. Entonces tú le dices a judío, y un judío se quedó sin palabras cuando le dice eso. Le dije, ¿tú me puedes explicar cómo Yahvé, cómo Adonai se va a sentar a la derecha de David, a Yahvé, si es la misma palabra para un solo Dios? ¿Cómo Dios se puede sentar al lado de Dios? Tú te das cuenta ahí que Adonai es alguien diferente en persona a Yahvé. Cuando dice, le dijo el tetragrama Adonai, siéntate a mi derecha, porque ellos dicen que es el rey David. Yo digo, el rey David no se le llama Adonai. Olvídate de eso. Y ese Salmo 110 es poderosísimo para hablar con un judío. Título de Jesús, nombre de Jesús, título Cristo, también reconocido como hijo único, hijo de Dios. Otro título mesiánico de Jesucristo que mucha gente no entiende, hijo del hombre. Hijo del hombre. Fíjate, no hijo de hombre, hijo del hombre. ¿Por qué hijo del hombre? Eso viene de la profecía de Daniel. La profecía de Daniel dice que ve en el cielo el hijo del hombre viniendo sobre las nubes. Daniel dice en su libro que el Mesías lo ve como hijo del hombre. Por eso el hijo del hombre es un título mesiánico de Jesús, hijo del hombre. Por eso la gente pregunta, ¿por qué hijo del hombre? Bueno, ya lo tiene, porque es un título mesiánico. Hijo de David. ¿Por qué hijo de David? Más que hijo de David, es descendiente de David. Pero si ustedes se recuerdan, la gran profecía del profeta Natán a David fue que le dijo, un descendiente tuyo se sentará en el trono hasta el final de los tiempos. Salomón se sentó en el trono hasta el final de los tiempos. ¿No? Cualquier rey de Israel se sentó en el trono hasta el final de los tiempos. ¿Algún hombre se puede sentar en un trono hasta el final de los tiempos? ¿Quién es el único que puede durar hasta el final de los tiempos? Dios. Por lo tanto, estamos diciendo que Jesús es Dios. Este es uno de los argumentos por los cuales Jesús no pudo tener hermano. Que nuestros hermanos protestantes, con su cabeza chiquitita, llena de versículos bíblicos, no pueden entender.
Si Jesús tiene hermano, Jesús está bajo la ley. Si Jesús tiene hermano y Jesús es mayor, José era el único heredero que quedaba de la casa de David. Y eso es una enseñanza de cómo pasan las glorias del mundo. El reinado más poderoso de Israel, que se emparentó con la dinastía egipcia, con la reina de Sabá, vino nada más y nada menos de Etiopía. ¿A qué quedó reducido? A un simple carpintero. No, fue masacrado toda la casa de David en el exilio babilónico y solamente quedaba heredero de la casa de David, José. Dice, bueno, Cristo no es hijo de José. Sí, bajo la ley, Cristo es hijo de José. Por eso Jesús hereda a través de José el trono de David. Cuando muere José, ¿quién es heredero del trono de David? Jesús. Ahora, si muere Jesús y Jesús tiene más hermanos, ¿a quién le corresponde el trono de David? Al hermano que le sigue. Al que fuera. Entonces Jesús no podía sentarse eternamente en el trono de David. ¿Por qué Jesús se siente eternamente en el trono de David? Porque no hay más ningún hermano. Y por eso el trono de David sigue, el reinado de David sigue, pero espiritual. ¿Ustedes entienden eso? Eso es una de las pruebas fehacientes. No hace falta que si San José era viejo, no hace falta. Jesús no pudo tener más hermanos porque Jesús tiene hermanos. Él no hubiera sido el heredero eterno del trono de David. ¿Hubiera pasado a quién? Al próximo hermano. Tan sencillo como eso. ¿Te ha entendido? Porque heredero del trono de David, hijo de David, le llama, hijo de David es también una expresión mesiánica. Este es el Mesías, el que se va a sentar en el trono para siempre. Que más que hijo quiere decir heredero. En Israel siempre los fundadores de una casa se decían hijos de fulano. Pero que entre nosotros esta palabra no se usa descendiente de fulano, hijo de David. Esos son los principales títulos que tiene Jesús en toda la obra. Ya después el Apocalipsis le va a dar otros títulos: anciano de días, el Cordero de Dios. Le va a dar otros títulos a Jesús, porque recuerden que yo le dije que a mi modo de ver el Apocalipsis es el Evangelio del cielo. Los 4 evangelios hablan del Jesús de la tierra. El Apocalipsis habla de Jesús celestial, es lo que de la obra de Jesús en el cielo. El Apocalipsis es el que quiere saber qué hace Jesús en el cielo, tiene que leerse el Apocalipsis. No hay ninguna otra. Apocalipsis y el capítulo 9 de la carta de los Hebreos. Por eso el Apocalipsis no es el libro del fin del mundo, es el Evangelio celestial. Solo que solamente lo pueden darse cuenta las personas que son espirituales, y lo hablamos ampliamente. La semana que viene seguimos hablando de la encarnación del Verbo y de la unión hipostática de Jesús, de hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Como le dije, eso se llama unión hipostática. Hipóstesis quiere decir en griego sustancia, persona, pero no persona. La hipóstesis de uno es lo que tú eres, tu personalidad, tu forma de ser, tu yo personal. Eso es hipóstasis, es la sustancia de una persona. Por eso, como dice, unión hipostática es la unión de las dos naturalezas de Cristo. Porque Cristo tiene dos naturalezas. Una naturaleza es divina y la otra naturaleza humana. Por eso es verdadero Dios. Ahora la iglesia dice, y esto es muy importante entender, porque hoy andan a pila de herejías del siglo III, como el sabenialismo y todas esas cosas dando vuelta por ahí. Es importante entender que las dos naturalezas, humana y divina, están en Jesús, no confundidas, sino unidas y cooperantes. La naturaleza humana coopera con la naturaleza divina y la divina con la humana, pero se llama unión hipostática porque nadie puede decir dónde empieza Jesús divino y dónde empieza Jesús humano. Es como ustedes cogen y un ejemplo, vuelvo a decir, pues en caer en la herejía, un ejemplo sencillo para que ustedes entiendan. Cogen sal y cogen azúcar y la ligan la sacuden. Ustedes pueden decir cuál es la sal y cuál es el azúcar. Sin embargo, hay granos allá adentro, igual de uno y de otro, pero están totalmente están unidos y cooperando y forman un sabor diferente y extraño. Ustedes lo que decir, así están las dos naturalezas de Jesús. No están fundidas, están cooperantes, pero están tan unidas que tú no sabes dónde es una
¿Y dónde es la otra? Como lo más que poco, que hay un santo, no me acuerdo que lo dijo, que decía, todo lo humano de Jesús es divino. Y toda la divinidad de Jesús es humana. Eso se llama la unión hipostática. Eso es lo que quiere decir, que desde el primer segundo que Jesús fue una célula en el vientre de María, desde esa célula única o primera que se formó en el vientre de María, esa célula era totalmente humana y totalmente divina. Que el feto que se desarrolló en el vientre de María por 9 meses fue un feto totalmente humano y totalmente divino. Que ese niño que María dio a luz la noche santa de la Navidad era totalmente humano y totalmente divino. Y que el hombre que muere en la cruz es totalmente humano y totalmente divino. Y el que sube a los cielos es totalmente humano. Y el que está mediando delante del Padre es totalmente humano. Y el que va a regresar a juzgar vivos y muertos es totalmente humano y totalmente divino. ¿Ustedes entienden eso? Sí. Por la herejía que les expliqué, que hay por ahí gente predicando en iglesias pentecostales, que cuando Jesús nació era un niño como cualquier niño y que la divinidad vino el día del bautismo. No, herejía del siglo III, no existe. Jesús, por eso María es madre de Dios, porque cuando parió a Jesús, parió a un niño que era verdadero Dios y verdadero hombre. María no parió a Jesús, porque Jesús y Dios no se pueden separar. Eso es lo que se llama la unión hipostática. Hipostática. Podemos seguir viendo la muerte de Jesús y todo eso, que cuando Jesús sufría la naturaleza humana de Jesús, pero de cierta forma también sufría la divinidad de Jesús, porque Dios no era un hombre con una divinidad inmune dentro, está totalmente entrelazada a la humanidad. ¿Cómo se llama eso? Unión hipostática. Las dos naturalezas. Cristo posee dos naturalezas cooperantes y que forman una sola persona llamada Jesús de Nazaret. Eso es fundamental en el cristianismo. Y ojalá que ustedes logren mantener ese nombre. Anuncios, llamaba. Entonces comprendió que la voluntad de Dios no era que se fuera allá a buscar el martirio, sino que se hiciera santo allí con sus monjes, orando, meditando y haciendo penitencia y enseñando a otros la santidad. La última noche de su existencia terrenal fueron 2 monjes a visitarlo porque se sentía muy débil. Después de un rato mandó a 2 religiosos que se retiraran y que volvieran a la madrugada a rezar con él los maitines. Ellos salieron, pero presintiendo que aquel gran santo se pudiera morir muy pronto, se quedaron escondidos detrás de la puerta. Después de un rato se pusieron a escuchar atentamente y al no recibir adentro ni el más mínimo ruido ni movimiento, convencidos de lo que podía haber sucedido, empujaron la puerta, encendieron la luz y encontraron al santo que se había ido con el Señor. Era un amigo más que Cristo Jesús se llevaba a su reino celestial. Este es San Romualdo, es el fundador de los camaldulenses. A lo mejor ustedes no saben quiénes son los camaldulenses, pero es una de las grandes órdenes de la iglesia. Es una iglesia de origen benedictino, pero es más rígida aún, que son casi parecidos a los cartujos. Los camaldulenses hacen voto perpetuo de silencio. No hablan entre sí, se levantan a las 2:30 de la mañana y a las 3 de la mañana ya están en oración. Y tienen vida de oración. Yo vi un documentario en EWTN de un monasterio que existe en Colombia, de los padres camaldulenses, y quiero decirle que habrían unos 20 monjes y el 85% era menor de 30 años. Monjes muy jóvenes. Y ellos le decían, nosotros la mejor hora de oración es a las 3 de la mañana, porque esa es la hora que la gente ofende al Señor y es la hora donde muchos de los pecados entran en la cabeza del hombre. Y decía, mientras ustedes están durmiendo, nosotros estamos orando y velando. Es una congregación que es poco conocida porque son una vida muy ascética y muy rigurosa, que no se ha alterado con nada en el paso de estos años. Y la fundó este señor San Romualdo, que tiene mucho que ver con la vida nuestra moderna, una época depravada, un hombre hijo de un duque con todas las posibilidades de vida social del momento, un hombre que quiso buscar el martirio y el Señor le dijo, no, de martirio nada. Pero tú sabes qué, porque muchas veces es fácil el martirio. La gente dice, ¿cómo va a ser fácil el martirio? Sí, es fácil, ir y que te corten la cabeza y se acabó el asunto. Pero el martirio más prolongado es el de vivir día a día con gente que tú tienes que soportar. Ese es lo que el Señor le dijo, ese es el verdadero martirio que tú debes buscar, la santificación de tus hermanos. O sea que es un gran santo que muchos de ustedes no conocen. Si tienen internet, entre al web y busquen camaldulenses.
y pueden saber más de esta orden de la iglesia. Yo digo que las órdenes religiosas son los grandes tesoros escondidos de la iglesia. Yo lo decía el domingo en Radio Paz, que si nosotros la iglesia nos diéramos a la tarea de descubrir a los jóvenes la riqueza espiritual que tiene la iglesia en los monasterios, mucha gente que se hace Hare Krishna o que se va a la nueva era, estuvieran en los monasterios. Porque la gente que se va a los Hare Krishna y se va a la nueva era, se van buscando algo que nosotros aquí no le podemos dar. Y lo más triste del caso que es que lo que se van buscando que no le podemos dar, nosotros lo tenemos. Lo que no nos enseñamos. Enseñamos la basura de la iglesia, pero no enseñamos el tesoro de la iglesia. Yo decía, si estas órdenes religiosas, los benedictinos, los camaldulenses, se dieran una publicidad grande, muchísimos jóvenes estuvieran, porque la gente se va a esas cosas de la nueva era buscando algo espiritual que nosotros no le estamos ofreciendo. Y yo creo que tenemos la obligación de enseñar este tesoro que tiene la iglesia. Seguimos con lo de Jesucristo. Estaba meditando en la clase de la semana pasada, yo estaba pensando para el espíritu. Por eso es que siempre uno trate de, y esto me recuerden decirlo al final para que llegue después, aunque casi todo el mundo está llegando últimamente para la alabanza, pero yo sé que hay gente que no le gusta la alabanza y espera llegar consagrado. Yo siempre le digo a las personas, también hay gente que no le da tiempo, pero esto hablando en sentido general, créeme que yo sé lo que digo. Créeme que yo sé lo que digo. Hay personas que trabajan y llegan tarde, pero no todo el mundo llega tarde. Desde que estamos en San Hugh, hay gente siempre que evita la alabanza porque no le gusta la alabanza. Pero yo siempre le digo a la gente, a quien no le gusta la alabanza, no sé qué va a hacer. En el cielo, bueno, podrá adorar, tendrá, pero la adoración se entra a través de la alabanza. Nadie puede llegar y decir, ay Señor, te adoro, pum, y tirarse al altar. Es una preparación. Uno entra en alabanza, después de la alabanza pasa la adoración, y después de la adoración pasa la contemplación. Usted no puede llegar, pum, y caer en éxtasis. No, eso no existe. Por eso, pero bueno, estas cosas son precisamente, vuelvo a decir, no es nada particular para nadie, porque yo ni veo quién llega a la alabanza o no. No estoy hablando de las personas que tienen que trabajar y llegan tarde. Estoy hablando de las personas que evitan deliberadamente la alabanza. Como la gente que en misa evita deliberadamente la palabra y calcula para llegar al momento que se está acabando la predicación. Y yo conozco ese tipo de gente, porque por tiempo los he visto. O sea que nadie se sienta aludido, porque esto no es precisamente, aparte no es una crítica, es un consejo para que crezcan. Es un consejo espiritual, porque vamos a decir, las clases que damos aquí no son de la mente, no son de conocimiento, son de el Espíritu. Por eso invocamos al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les abra el corazón. Estábamos hablando a estas soledades donde las malas costumbres y los malos ejemplos no los esclavizan. Su padre era un hombre de mundo, muy agresivo, y un día desafió a pelear en duelo a un enemigo y se llevó de testigo a su hijo Romualdo. Y sucedió que el padre mató al adversario. Horrorizado ante este horrible espectáculo, Romualdo huyó a la soledad de unas montañas y allá se encontró con un monasterio de benedictinos y estuvo 3 años rezando y haciendo penitencia. El superior del convento no quería recibirlo de monje porque tenía miedo de las venganzas del duque, padre del joven. Pero el arzobispo hizo de intermediario. Romualdo fue admitido como monje benedictino. Dios le tenía ya reservado un lugar para que él fundara una comunidad tal a la medida de sus deseos. Un señor llamado Malduli había obsequiado una finca en la región montañosa y apartada llamado Campo de Malduli, que allí fundó el santo su nueva comunidad que se llamó Camaldulenses, o sea, religiosos del campo de Malduli. En una visión vio una escalera por la cual sus discípulos subían al cielo vestidos de blanco. Desde entonces cambió el antiguo hábito negro de sus religiosos por un hábito blanco. San Romualdo realizó prodigios en nombre del Señor que se esforzaba que se mantuvieran ignorados. En el monasterio de la Camándula sí obtuvo de sus religiosos observar la vida religiosa con toda exactitud que él siempre había deseado. Y desde el año 1012 existe la orden de los camaldulenses en diversas regiones del mundo. Observan perpetuo silencio y dedican bastantes horas del día a la oración y a la meditación. Son monasterios donde la santidad se enseña, se aprende y se practica. San Romualdo deseaba mucho derramar su sangre por defender la fe en Cristo. Y sabiendo que en Hungría mataban a los misioneros, dispuso irse para allá a misionar. Pero cada vez que emprendía el viaje se enfermaba. La Trinidad y el misterio de Dios no se puede entender, se puede comprender. Hay una gran diferencia entre comprender
y entender. Nosotros podemos comprender, cuando yo se lo explico, que en Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina, unidas en una unidad que se llama unión hipostática. Eso lo podemos comprender. Ahora, ¿cómo se realiza eso? Nosotros no lo podemos entender. ¿Ustedes entienden lo que les quiero decir? Yo creo que yo estaba pensando, cuando uno trata de simplificar demasiado la enseñanza teológica, es cuando uno termina diciendo disparate y herejía. Porque uno tratando de simplificar la cosa se mete en algo que uno no lo puede simplificar y termina diciendo herejía. Así que por eso, lo que no podemos entender, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Comprender. Lo sabemos que existe, pero no lo podemos. Porque alguien me lo decía el otro día, hablando, me decía, es que eso más que del entendimiento viene del Espíritu. Y a lo mejor yo se los hago a ustedes comprender ahora, pero un día, cuando menos se lo imaginen, el Señor se los va a hacer entender, porque eso viene de lo alto, no viene de enseñanza. Y por eso yo estaba pensando el otro día también, que es muy importante que uno venga a la alabanza, y esté en la alabanza, porque lo que nosotros damos aquí no es enseñanza de conocimiento, lo que damos aquí es enseñanza espiritual. O sea, yo aquí no doy clase para que ustedes se vuelvan sabios, yo doy clase para que ustedes se vuelvan santos. Y por eso que empezamos con alabanza, porque la alabanza predispone tu espíritu a la enseñanza que viene después. Porque si tú caes de flies a las 9 y te sientas, sin una preparación espiritual, tu espíritu no está preparado para recibir la enseñanza. Entonces quieres captar en tu inteligencia lo que está dado ¿para qué? Para el espíritu.